Análisis de riesgo, resumen. Tal como explicamos en los videos anteriores, podemos desarrollar que el análisis de riesgo tiene que ver, en un principio, antes de hacer cualquier análisis de riesgo, lo que debemos hacer es lograr el cumplimiento de los requisitos legales. Una vez que nosotros cumplimos con los requisitos legales, nosotros recién podríamos encarar lo que sería para nosotros el análisis de contexto. El análisis de contexto está asociado a las partes interesadas, es decir, aquellas partes que tienen alguna relación con nosotros. Por ejemplo, podrían ser proveedores, clientes, personal, podría ser también la comunidad y la sociedad, ¿no es cierto? Eso podría ser el resto de las partes interesadas. En este análisis de contexto es muy importante también contar con con el asesoramiento o, la comunicación con los especialistas, que son los que realmente conocen y desarrollan básicamente todo este proceso. El análisis de riesgo en sí, una vez que hicimos todo esto, nosotros tenemos varios análisis de riesgo. Nosotros podemos hacer un análisis de riesgo de negocio, o sea, hay distintos análisis de riesgo. Yo podría hacer un análisis de riesgo, por ejemplo, del negocio, y en ese caso yo lo que estaría viendo en ese análisis de riesgo del negocio estaría asociado, por ejemplo, a abordar los riesgos, porque no los puedo determinar, ¿no? Podría usar alguna herramienta como Delphi, por ejemplo, que el análisis Delphi permite de alguna manera desarrollar escenarios. También puedo hacer un análisis de riesgo por ejemplo, de un negocio, de un material, de un producto, de un proceso. Y para cada uno de estos hay una herramienta específica. En el caso del producto podría ser ANFE, que lo van a ver en la ISO 31010. También podrían verlo, para proceso lo mismo, o HCCP si fuera alimentos. Todas estas herramientas están en la ISO 31010. De negocio, de material, de producto, de proceso, algún análisis de riesgo ambiental o de seguridad. El análisis de riesgo básicamente tiene 4 etapas que estaban bien definidas. Por un lado, la identificación del riesgo, que lo asocio con alguna parte del proceso y lo que me interesa acá son las fuentes del riesgo. Por ejemplo, podría ser, yo puedo decir que en un proceso determinado hay un riesgo determinado en la parte de fundición y la fuente sería la quemadura, por ejemplo. Después tenemos el análisis de riesgo. Tenemos el análisis de riesgo, que el análisis de riesgo está básicamente asociado a el impacto y las consecuencias, o sea, ¿qué impacto tuvo? Es decir, muerte, y qué consecuencias traería. Por ejemplo, podría ser un reclamo legal. Luego tenemos del análisis de riesgo, lo que tenemos es la evaluación del riesgo, donde nosotros podemos usar distintas variables. Yo podría usar, por ejemplo, las 2 variables más comunes son severidad y ocurrencia. Pero podría obtener otras como podrían ser detección, volumen, alguna otra que podríamos sumar, ¿sí? Permanencia, ¿sí? Alguna cosa así. Y finalmente el tratamiento del riesgo. El tratamiento del riesgo básicamente se refiere a 3 o 4 cosas importantes. La primera, generalmente de la evaluación, algo que no dijimos, generalmente se multiplica S por O y se obtiene un número de prioridad de riesgo. Otra cosa sumamente importante, lo podemos hacer acá un costadito para aprovechar, lo que podemos decir es que en el tratamiento del riesgo nosotros tenemos, por un lado, las acciones que permiten tratar ese riesgo. Y por otro lado, la manera en que controlamos que esas acciones se hayan con el control operacional.
Es muy común que ustedes se encuentren en una planilla de este tipo, por ejemplo, en el caso del monitoreo, la periodicidad y la metodología utilizada para monitorear. Poco esto es el resumen de lo que nosotros hemos desarrollado durante toda esta clase. Quizás haya sido explicado un poco rápido ahora, pero entender y aclarar un poquito de lo que se trata. En estas cosas son las que nos tenemos que concentrar. Desde ya, muchas gracias.